Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos acerca de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa producida por Mycobacterium tuberculosis o también conocido como bacilo de Koch. Se localiza generalmente en el pulmón, aunque puede llegar a afectar a otros órganos como son los riñones, la columna vertebral y el cerebro. Este tipo de bacteria se suele adquirir principalmente por vía aérea. Ahora bien, hablaremos acerca de la cadena epidemiológica, la cual está constituida de 6 elementos muy importantes. El primero es el agente infeccioso, que está constituido por Mycobacterium tuberculosis en el caso del hombre y por Mycobacterium bovis en el ganado. El segundo elemento es el reservorio, que se suele dar en el hombre enfermo o en ocasiones en el ganado vacuno infectado. El tercer elemento es la puerta de entrada. Este se puede dar por vía respiratoria, ya sea por la nariz o por la boca. También se puede dar por la piel en caso de que haya heridas cutáneas y por el intestino. El cuarto elemento es el medio de transmisión, que se puede dar a través de 3 vías. La primera es la vía aérea, en caso de que haya secreciones respiratorias. La segunda es la vía cutáneo-mucosa y la tercera es la vía digestiva. El quinto elemento es la puerta de salida, que puede ser por vía respiratoria, ya sea por la nariz o por la boca. Y el sexto elemento es el huésped susceptible. La edad más vulnerable para enfermar son los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65, así como las mujeres embarazadas y personas con un sistema inmunitario debilitado. El periodo prepatogénico está compuesto por la tríada epidemiológica, la cual a su vez está compuesta por el ambiente, el huésped susceptible y el agente causal. En cuanto a las características del ambiente, esta enfermedad se presenta a nivel mundial, pero afecta principalmente a los países en vías de desarrollo y a los que presentan poblaciones extremadamente pobres, ya que éstas se ven asociadas con la desnutrición, una baja calidad de atención en los servicios de salud y altos niveles de desempleo. Dentro de los países que tienen una alta prevalencia de tuberculosis son la región de Asia Sudoriental, seguida por la región de África y el Pacífico Occidental. Características del huésped. Todos los grupos de edad corren el riesgo de padecer la enfermedad. Sin embargo, los más vulnerables son los niños menores de 5 años que viven con adultos que padezcan tuberculosis, personas con bajos recursos, adultos mayores de 65 años. Esto debido a que su sistema inmunitario está debilitado. Personas privadas de libertad que comparten espacios con un enfermo que padezca tuberculosis, así como las poblaciones indígenas que viven hacinadas y sin acceso a los servicios de salud, los habitantes de la calle y personas drogodependientes que no reciben atención en salud. De igual manera, las personas que tienden a tener un abuso de alcohol, así como las personas que tienen un problema con el tabaquismo, ya que este es un factor que multiplica el riesgo de desarrollar tuberculosis. Y finalmente las personas infectadas por VIH, ya que tienen 20 veces más probabilidades de desarrollar tuberculosis activa. Características del agente causal. El agente causal, como ya lo sabemos, está constituido por Mycobacterium tuberculosis, el cual es un bacilo aerobio obligado, sin movilidad y de crecimiento muy lento. No produce cápsulas de polisacáridos y su envoltura celular es poco usual. Partiendo del interior hacia el exterior, presenta una membrana citoplasmática, que ésta está cubierta por una capa extensa de peptidoglicanos unidos a polisacáridos, los cuales se encuentran esterificados con los ácidos micólicos, así como por lípidos libres, glucolípidos y peptidoglucolípidos. Tal estructura es la responsable de brindarle una apariencia cerosa y a su vez le confiere una alta hidrofobicidad, resistencia a detergentes y a un buen número de antibióticos, así como las tinciones habituales, y a su vez le da afinidad por la tinción ácido-alcohol resistente de Ziehl-Neelsen.
El vector. Este es similar al reservorio, ya que se suele presentar en el hombre enfermo o en ocasiones en el ganado vacuno. La patogenicidad. Produce lo que es la tuberculosis, una enfermedad infecciosa transmisible, generalmente de evolución crónica y caracterizada por la formación de granulomas. Esta se da por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, la tuberculosis humana puede llegar a ser causada por Mycobacterium bovis, la cual es una zoonosis. Esta enfermedad se presenta principalmente en los países de bajos y medianos recursos y se atribuye principalmente al consumo de productos lácteos no pasteurizados. Virulencia. Esta bacteria es capaz de tener un crecimiento intracelular en los macrófagos alveolares inactivos, y la enfermedad depende fundamentalmente de la respuesta del huésped frente a la infección. Invasividad. Este bacilo habitualmente ingresa al organismo a través de las vías respiratorias, llegando a los pulmones y a otras partes del cuerpo, como los riñones, la columna vertebral y el cerebro, produciendo así un gran daño. La invasividad se puede abarcar en dos etapas. La primera es la etapa latente o primaria. Es aquella en la cual el sujeto se infecta por primera vez. En general es leve y frecuentemente asintomática. Se ubica generalmente en el aparato respiratorio inferior. Sin embargo, algunas de las veces puede presentar algunos síntomas, y dentro de estos son la tos productiva crónica, fiebre en picos, sudoración nocturna, decaimiento, anorexia y pérdida de peso. La segunda etapa es la tuberculosis activa. Esta está ocasionada habitualmente por la reactivación de micobacterias latentes en una lesión primaria. Dosis infecciosa. Como ya lo hemos venido comentando, Mycobacterium tuberculosis es una bacteria que se transmite por vía aérea y posee una dosis infectiva muy baja, ya que con 10 microorganismos son suficientes para provocar la infección. Por otro lado tenemos Mycobacterium bovis, que es el principal agente zoonótico y de igual manera tiene una dosis infectiva muy baja, ya que va de 6 a 10 microorganismos para causar la infección en el ganado vacuno. Periodo patogénico, etapa subclínica. Los mecanismos de defensa del huésped contra esta bacteria se encuentran sobre todo en las vías respiratorias, tanto altas como bajas. Sus principales componentes son la lisozima, la lactoferrina, las defensinas, las catalicidinas y las proteínas surfactantes. La interacción de Mycobacterium tuberculosis con receptores en los macrófagos que reconocen algunos patrones moleculares favorecen la internalización de la micobacteria y la producción de citocinas. Ahora les explicaré en qué consiste la infección primaria. Esta se da habitualmente por la inhalación de microorganismos en aerosoles de una persona infectada. Posteriormente, las micobacterias son opsonizadas con moléculas de complemento, inmunoglobulinas, proteínas de unión amanosas y el factor surfactante A. Esto va a permitir que la bacteria pueda ingresar al macrófago de manera eficiente. Entonces, una vez que las bacterias están dentro de los macrófagos, estos se van a distribuir a otras áreas pulmonares y a algunos ganglios linfáticos regionales. Pero, ¿qué es lo que ocurre en los pulmones? Las células T activadas van a producir algunas citocinas, tales como el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Cabe mencionar que el interferón gamma es muy esencial, ya que este realiza la activación de los macrófagos, los cuales producen óxido nítrico, y este óxido va a contribuir fundamentalmente en el control de la infección. Una vez que se ha montado una respuesta inmune celular, las bacterias comienzan a disminuir, pero se van a desarrollar lo que son los llamados granulomas. El periodo de incubación. La incubación de tuberculosis es de 2 a 10 semanas. Si se considera el periodo desde el ingreso del bacilo en el organismo y el desarrollo de la positividad de prueba de tuberculina. Sin embargo, si se considera hasta el inicio de la enfermedad, puede extenderse desde semanas hasta toda la vida. Etapa clínica. Dentro de los signos y síntomas podemos encontrar tos intensa que dura 3 semanas o más, tos con sangre o esputo, dolor en el pecho, debilidad o cansancio,
pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre y sudor durante la noche. Complicaciones. Sin tratamiento, la tuberculosis puede llegar a ser fatal. Esta enfermedad activa y sin tratamiento suele afectar los pulmones, pero se puede extender a otras partes del cuerpo por el torrente sanguíneo. Entre las complicaciones de la tuberculosis se encuentran dolor en la columna vertebral, daños en las articulaciones, lo cual provoca artritis tuberculosa, y esto suele afectar las caderas y rodillas. Hinchazón de las membranas que recubren el cerebro. Esto puede llegar a provocar un dolor de cabeza constante e intermitente durante semanas. También se pueden producir cambios mentales. Problemas renales o hepáticos. Trastornos cardíacos. En raras ocasiones, la tuberculosis puede infectar los tejidos que rodean el corazón, lo que provoca inflamación y edemas, que pueden interferir con la capacidad del corazón de bombear eficazmente. Esta afección se denomina taponamiento cardíaco y puede ser fatal. Secuelas y muerte. Un enfermo sin tratamiento puede llegar a contagiar de 10 a 15 personas en un año. Siguiendo el tratamiento adecuado, es curable. Sin embargo, sin el tratamiento, el 50% de enfermos mueren en un periodo de 5 años, promedio de 18 meses. Epidemiología. Incidencia a nivel mundial y en México en los últimos 20 años. A nivel mundial, en 2005 se observó que la tasa de incidencia se mantuvo estable en todo el mundo. Sin embargo, el número absoluto de nuevos casos aumentó gradualmente, sobre todo en las regiones de África, Mediterráneo Oriental y en Asia. La OMS calcula que en 2006 hubo casi 9 millones de casos nuevos de tuberculosis, de los cuales 7.4 millones fueron de Asia y África. Y de estos, fallecieron 1.9 millones de personas y entre ellas 195,000 infectadas por VIH. En México, de acuerdo con la Plataforma Única de Información Nacional, en su módulo tuberculosis, en 2008 se presentaron alrededor de 18.210 casos nuevos en todas sus formas, de los cuales el 82.5% corresponde a tuberculosis pulmonar. La tasa nacional para formas pulmonares es de 14.1 por cada 100.000 habitantes. La razón hombre-mujer es de 1.15 y aunque varía de un estado a otro, sigue siendo más frecuente en hombres en edad productiva. Características de la población afectada. Edad. Se presenta con mayor frecuencia en niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65 años. La principal raza afectada es la africana. También se debe a la desnutrición proteica, al alcoholismo, a las infecciones virales como VIH, a la diabetes y a tratamientos inmunosupresores. Estados de la República más afectados. Como podemos observar en la tabla, Baja California es el estado más afectado, ya que tiene un 5.4%. Después tenemos a Chiapas con 3.79% y a Sonora con 3.35%. Estos tres estados son los más afectados por esta enfermedad. Por otro lado tenemos a Tlaxcala, al Distrito Federal y al Estado de México, que son los estados con menor cantidad de casos de tuberculosis. Infecciones que se pueden confundir con tuberculosis. La aspergilosis pulmonar crónica. Esta es una enfermedad lentamente progresiva y destructiva, generalmente de uno o ambos lóbulos superiores del pulmón, y con formación de cavidades, lo que es su característica radiológica más frecuente. Algunos pacientes tienen nódulos que probablemente representan los inicios de la enfermedad y que se pueden confundir con cáncer de pulmón y con tuberculosis. Tenemos una segunda enfermedad llamada sarcoidosis. Esta es caracterizada por el crecimiento de pequeñas acumulaciones de células inflamatorias, granulomas, en cualquier parte del cuerpo.
más comúnmente en los pulmones y en los ganglios linfáticos, pero también puede afectar los ojos, la piel, el corazón y otros órganos. Puede presentar algunos síntomas como tos seca persistente, dificultad para respirar, silbido al respirar y dolor en el pecho. La tercera enfermedad que se puede llegar a confundir con tuberculosis es la histoplasmosis primaria aguda, la cual es un síndrome que se manifiesta con fiebre, tos, mialgias, dolor torácico y malestar general de intensidad variable. En ocasiones se desarrolla neumonía aguda, la cual se puede evidenciar en la exploración física y la radiografía de tórax. Medidas de prevención y control que se toman sobre todo en los estados de la República afectados para evitar la tuberculosis. 1. Aplicación de la vacuna BCG desde recién nacido. 2. Los enfermos deben cubrirse la boca y la nariz al toser. 3. Lavarse las manos con mucha frecuencia. 4. Ventilar la habitación del paciente para renovar el aire. 5. Alimentación saludable. 6. Apoyar a los pacientes en la supervisión de tratamiento para asegurar su curación y no contagiar a otras personas. 7. Si una persona tiene tuberculosis, solicitarle uso de cubrebocas. 8. Para evitar contagiar a otros, primero que nada, tomar sus medicamentos por los meses que el médico le haya indicado. Y 9. En el INER se dan cursos y pláticas para la población, pacientes, familiares y personal de salud sobre tuberculosis.